Queridas y queridos lectores, gracias por estar aquí en Solo Sanborns, la casa de todos los mexicanos. Estamos aquí en la FIL Guadalajara con una presencia maravillosa de quienes nos vienen a visitar a nuestras charlas con café. Gracias por estar aquí cada año. Bienvenidos todos. Gracias, querida Silvia Cherem, por traernos este libro y por venir a visitarme aquí a estas charlas. Feliz nuevamente de estar en tu espacio, que promueves libros y lo haces muy bien. Gracias, querida Silvia. Somos colegas periodistas, además somos amigas, y te quiero contar que me costó muchísimo trabajo este texto por nuestras libertades. Antes de que sea demasiado tarde, quiero dedicarle esta charla a mi primo Luis Vieites, que se metió también de lleno al texto junto conmigo. Estuvimos varias horas de varios días desentrañando lo que este libro nos tenía que decir, contrastando puntos de vista, así es que va para él un beso y una gratitud muy grande por haber sido un interlocutor de todas estas cosas que me hiciste sentir en este libro, querida Silvia. Creo que de todas las 3,800 entrevistas que he hecho a lo largo de 17 años, este es de los libros que en particular siempre recordaré por el dolor con el que lo viví, pero también con los contrastes de sensaciones, querida Silvia, porque siempre también está el otro lado y nos cuesta mucho trabajo pensar en el sufrimiento de ambas partes. Y quiero ver desde dónde, querida Silvia, abordamos este libro, porque además tú eres una persona con muchas aristas. Eres una mujer, eres periodista, eres una escritora, eres investigadora, eres madre y eres, por supuesto, israelí. Eres una mexicana judía que viene aquí a plantear un análisis muy profundo, desgarrador, de un hecho específico del 7 de octubre, que es esta matanza atroz que desata todo, que hace que se vuelva a poner en los reflectores una guerra que parece imparable, de la que estamos a veces distraídos y se sigue sucediendo y que se libra en el día a día, pero que va también, querida Silvia, mucho más allá. Creo que se plantean dilemas éticos, morales y nuestro papel como seres humanos ante los conflictos en general. Tú escoges este en particular que te toca en el alma, como nos tocan, por supuesto, y nos deben de conmover y hacer rabiar todas escenas de violencias y esta realidad, pero también vas mucho más allá. Entonces, ¿desde dónde, querida amiga, vamos a abordar este libro hoy? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por la invitación, a Paulina, a Sanborns. Y sí, es un libro controvertido y sí, es un libro que duele. Y yo hubiera querido jamás escribirlo. Obviamente. Jamás. Obviamente. Tengo una trayectoria de casi 40 años como periodista, como escritora, buscando las verdades siempre, profundizando lo más que puedo para tener todo el contexto de lo que estudio, de lo que hago, del tema que quiero abordar. Y siempre los temas fueron temas muy bonitos. Entrevistar pintores, entrevistar escritores, entrevistar jefes de Estado, estadistas, contar la historia de Esperanza Iris y el tercer marido que puso una bomba en un avión. Estuviste aquí en mis charlas con ese libro que me encanta, Historias de Resiliencia. Y el libro Ese Instante, gente que sobrevivió al tsunami o a las Torres Gemelas, y siempre me recibían pues con los brazos abiertos, sin generar controversias. Pero esta vez siento que es necesario hacerlo, que uno cree que sabe porque ve 3 líneas de TikTok o 3 líneas de Twitter. Decía ahorita Paulina, ahí está mi bolsa, pero ustedes no lo ven. Y es lo mismo que nos pasa a quien haya visto la serie de Cuarón. Uno cree conocer la realidad porque ve un pedacito de la foto y hay mucho más rodeando la foto que no vemos. Claro. Nunca pensé que lo iba a escribir. Partió porque el mismo 7 de octubre, el día de la carnicería más sangrienta de los últimos años, donde mataron a 1,240 personas de todas las nacionalidades, sin discriminación, en una tortura cruel durante 48 horas,
de la gente que estaba en festivales de música, la gente que estaba en sus casas durmiendo y la gente que vivía en esos kibutzim del sur de Israel, que era la gente más pacifista de toda la zona, la que todo el tiempo llevaba niños palestinos a los hospitales de Israel y sin discriminación, con una violencia total, llegaron a ser una carnicería espantosa. Entonces, a mí me sacó totalmente de mis casillas y de mi lugar, que había gente que circulaba cosas en las redes que eran mentiras, pero mentiras de hechos históricos, porque todos tenemos derecho a tener opiniones distintas, pero no tenemos derecho a inventar la realidad. Los hechos son incontrovertibles y circulaba un mapita de cómo supuestamente los israelíes les habían arrebatado sus tierras a los palestinos, pero iban desde el Imperio Otomano, el mandato británico, donde no había ni palestinos ni israelíes. Toda la gente que vivía en ese momento eran parte o del Imperio Otomano o luego del mandato británico, judíos, árabes, drusos, armenios, kurdos, todos eran palestinos, todos. Y entonces me sorprendía y me generó una rabia enorme y quise explicar ese primer mapita. Y eso me llevó a escribir un primer artículo. Y ese primer artículo me llevó a escribir un segundo y un tercero, queriendo aclarar temas álgidos que la gente cree que sabe, pero que es una distorsión de la realidad. Y a partir de eso, luego viajé a la zona. Eso a mí me impresionó porque creo que uno de los grandes atributos de este libro, además evidentemente de esto que nos estás compartiendo, querida Silvia, es haber ido y haber vivido en carne propia ese dolor y haber podido retratar esa realidad y habértela jugado y haber dicho, asumiré mi postura y la defenderé con la muerte, pero y es que voy a ir. Entrevisté árabes, musulmanos y cristianos, porque el 21% de la población de Israel es árabe, con plenos derechos, es población que va a la universidad, que va al ejército, que está en el parlamento, y que eso no se dice. Y los entrevisté por montones, a cientos, mujeres que me decían, si yo viviera en cualquiera de los países que rodean aquí, no estaría más que cubierta con mi burka y en mi casa. Y aquí puedo ir a la universidad y puedo ejercer un oficio y puedo tener libertad y puedo moverme. Y fíjate, ahí está en toda la primera parte del libro, entrevisté a gente que estuvo el 7 de octubre y que sobrevivió de las maneras más tremebundas. Una mujer, por ejemplo, se encerró oyó que había terroristas en el kibutz entrando de una a una casa, una a la siguiente, y se chateaban que ahí vienen y ella se encerró y se escondió y no la veían, y entonces aventaron una bomba hacia adentro, aventaron granadas, ella se tiró al suelo lo más bajo que pudo, no reventó la granada, tirotearon todo el lugar, pero ella estaba detrás de un pedacito de pared, no la veían, y como sabían que seguramente sí estaba, entonces lo que hicieron fue quemar su casa. Y yo llegué a esa casa mitad quemada. Milagrosamente las llamas, por azares del destino o porque había algún Dios que sí la quiso cuidar a ella, no sobrevivió y se quedó allí 40 horas tirada en el suelo sin hacer ni un ruido, oliendo el humo, oyendo los disparos, oyendo los gritos, oyendo que en nombre de Alá se permite violar, matar, asesinar y hacer toda clase de fechorías. Y luego mi segundo artículo, porque antes de irme a Israel estuve haciendo artículos, fue uno donde fui a una manifestación palestina y me di cuenta que la mayoría de los que están allí no saben ni de qué hablan, no ubican el mapa, no tienen idea de absolutamente nada, muchachitas en crop top que ya las hubieran asesinado,
muchas personas homosexuales que no podrían sobrevivir un instante sin que los lapiden. Y hablan de los derechos obreros palestinos, no tienen idea de qué hablan, como si la izquierda se hubiera apropiado de la realidad, de esto que llamamos el cuadrito, y una izquierda que no es toda la izquierda, pero que ha torcido los valores y que no entienden que lo que están apoyando es al régimen de Irán, el terrorismo de Irán, y que eso es lo que está desestabilizando la zona de allá y la zona de acá, porque platiqué con María Corina Machado y me dijo, quien sostiene al régimen de Maduro es Irán, y es toda esta visión de mundo del yihadismo y de un terrorismo brutal que se ha apoderado además del discurso de América Latina, se ha apoderado el discurso en las universidades, y hoy lo políticamente correcto es gritar del río al mar. Y hoy leía un artículo en la mañana de un palestino y dijo, quien más daño nos hace, sí son los líderes de un lado y del otro, pero también quien más daño nos hace es Occidente, que no entiende nada y que creen que esto los hace velar por el pueblo palestino. Y no están velando por el pueblo palestino, porque el pueblo palestino es también víctima de Hamas, y porque el Líbano es víctima de Hezbollah, que también es Irán quien está detrás de todo esto. Sí, creo, querida Silvia, que allá hay un punto importantísimo que yo quería tocar contigo y a ver qué opinan ustedes, que es justamente nuestra ignorancia y es nuestra corresponsabilidad en todos estos temas, precisamente por no estar educados y por no estar acostumbrados a la verdad. Y creo que vivimos una época muy delicada en donde además todo se exhibe, porque esta gran exhibición de violencia cruda y tremenda que se hizo además en las redes sociales contribuyó y fue fuego que fue encendiendo la llama con total ignorancia. Y eso así me parece que ese título de tu libro, querida Silvia, Por nuestras libertades, antes de que sea demasiado tarde, con lo que me quedo más allá de todo lo que se está viviendo en esa zona, que también es un reflejo del mundo y de nuestra ignorancia, es nuestra falta de responsabilidad. Y que además, si de veras queremos paz, porque yo quiero paz, paz para Israel y paz para Palestina, tenemos que entender que no podemos seguir avalando el terrorismo, y que los gritos que están haciendo gran parte de los manifestantes no es velar por el pueblo palestino, es condenarlo a seguir siendo gobernado por un grupo terrorista que no les da libertades, que los miles de millones de dólares que recibió anualmente desde 2007 el grupo Hamas han servido para generar terrorismo, y ni un quinto, ni uno ha sido para velar por la gente. Exacto, por la gente. Y es educar en el mal. Por la gente común, porque además ese es parte también del ingrediente fundamental del libro, Silvia. Tú aterrizas en lo humano, aterrizas en la carne y en la sangre y en el dolor de lo humano. No es nada más se quemó mi casa, es una cosa mucho más allá. Y me voy un poco hacia el final del libro, cuando Yuval Noah Harari hace esta reflexión y dice, no son las máquinas, no es la tecnología, no es todos los avances, es que nos contamos historias que queremos creer, y esas historias están basadas en ideales, en religiones, en cultos, en cosas que nos distraen del verdadero objetivo de ser humanos, de ser empáticos y de compartir el dolor del otro, porque así como unos se exhiben diciéndoles a sus padres, he matado a 15, ¿dónde está la contraparte? Y también, querida Silvia, sí te tengo que decir que todo el libro me hiciste pensar, son países que se valen y que viven de la industria de la guerra, y entonces tampoco les conviene que esto acabe. Y eso sí creo, querida Silvia, y tú me corregirás, que va por los dos bandos, porque todo mundo le conviene mucho más que haya armamento, que sigan invirtiendo. ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo va a parar? Difiere un poco, mi querida Paulina. Yo creo que ni el pueblo palestino ni el pueblo israelí quiere más guerras. Por eso, pero los gobiernos sí. Yo creo que Irán, que es quien está imponiendo un régimen de terror en 7 frentes, es quien no quiere que haya más que una visión yihadista de la realidad. Y yo creo que es lo que desestabiliza, y tan es así
que no está el mundo árabe unido, al contrario. Cuando yo volaba hacia Israel, era cuando estaban los misiles cayendo de Irán, el primer día que estaban cayendo cientos de misiles. Y si no lograron hacer el daño que pretendían, es porque a Israel se le alió Arabia Saudita, se le alió Jordania, se le alió Egipto, porque no quieren más tolerar eso, claro. Esta visión de mundo de los ayatolas, que es lo que está amenazando las libertades de Occidente. Y la paz mundial, porque al final también tiene que ver con eso. Ahora, querida Silvia, otro punto importantísimo, que aquí hay tantas mujeres y que ahora estamos en esta era donde estamos por fin pisando fuerte, teniendo una opinión, ¿no? Siendo las líderes que somos, empieza a palparse también esta sed de decir por qué no nos están ayudando, por qué organismos internacionales que deberían de estar protegiendo a la mujer no lo están haciendo. Y yo creo que esa es una aguda crítica y muy asertiva de decir qué es lo que está pasando, por qué no estamos queriendo ver esto. La ONU, específicamente ONU Mujeres, tardó 4 meses en responder a la violencia sexual que se generó. Hubo mujeres que se encontraron sus cuerpos con semen de 13 o 14 hombres, penes cortados, senos cortados, decapitados, a los que seguían haciendo abuso sexual. Cuando Pamela Praten llegó a la zona y se atrevió finalmente a hacerlo, dijo: jamás en mi historia había visto lo que aquí vi, jamás. Entonces sí, el Me Too es para todas y más vale que lo entendamos. Nunca debemos de aceptar, nunca, que la violencia sexual siga siendo un arma de guerra, nunca. Y te cuento algo, en la semana pasada, porque creo justamente en la fuerza de las mujeres, entré en contacto con 2 grupos, Women Wage Peace, que lo creó Vivian Silver, que vivía en uno de esos kibbutz del sur, que tenía 500 mujeres palestinas y 500 judías buscando la reconciliación, ¿no? Amigas, hacerse amigas. Eran amigas, buscando mecanismos para la paz, sabiendo que jamás estaba condenando a las mujeres, porque no hay que perder de vista. Uno es una democracia que es un hilito, una democracia al fin y al cabo, y los otros son regímenes autoritarios. Claro. Desde 2007 jamás gobierna Gaza. Desde 2007 no hay un solo judío en la zona, ni uno. Entonces, cuando dicen Free Palestine y From the River to the Sea, del río al mar, lo que están diciendo es que desaparezca Israel. ¿Cómo puedes hacer la paz con alguien que lo que quiere es matarte y desaparecerte? Con el terrorismo no hay manera de negociar. Y el otro grupo con el que entré en contacto, porque a Vivian Silver la mataron de la manera más cruel, fue con el grupo Women for the Sun, que son las mujeres palestinas. Y ya entré en contacto para que el siguiente libro sea un libro de mujeres de un lado y del otro, hablando de la paz y hablando que le hacen daño las verdades a medias que se traga Occidente. Totalmente. Qué bien, querida Silvia, de verdad, muchísimas gracias por esto, porque siempre estás ahí en la línea, porque siempre haces visibles estas historias y porque necesitamos hablar más, mucho más de todo esto para ver si por fin nos volvemos conscientes y podemos despertar. Cuando menos cambiar la narrativa. No solo porque eso, hoy lo políticamente correcto es gritar contra Israel, pero hay mucho más de fondo. Claro y hay que escucharlo. Esperamos el próximo libro, querida Silvia, por nuestras libertades, antes de que sea demasiado tarde. Está ya en todos los Sanborns del país. Le damos un aplauso cariñoso, por favor, a Silvia Cherem. Bienvenida siempre. Que se oiga más, oigan, estamos en plena tarde apenas. Gracias siempre. Bienvenida siempre a nuestras charlas con café. Gracias. Y no se crean todo lo que oigan. Hay que leer más, hay que profundizar más y hay que tratar de entender quién está moviendo los hilos para que pensemos como pensamos.
De acuerdo. Mil gracias a todos por estar aquí. Y gracias, nos vemos en la próxima Charla con Café. Estamos aquí en el marco de la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras en Sanborns, la casa de todos los mexicanos. Nos vemos muy pronto.